para mí es un verdadero placer. Muchísimas gracias por conectarte, por estar con nosotros. Este es un encuentro virtual que se enmarca dentro, como decía hace un minuto, del Club de Lectura Virtual de la Brújula Literaria de la Comunidad de Madrid, donde hemos estado las últimas 2 semanas leyendo tu novela. Entonces, permíteme que no haga la típica presentación en estos eventos, porque en un principio todos somos lectores, todos hemos leído la novela, encima hemos visto entrevistas, hemos charlado, comentado en foros. Así que nada, lo que vamos a hacer va a ser una primera conversación donde voy a intentar romper el hielo, y en cuanto queráis podéis levantar la mano, pedir turno de palabra, y luego ya directamente os dejaré turno de palabra a vosotros, que yo creo que es lo más interesante y lo más bonito de los encuentros, ¿no? Que podáis confrontar, que podáis compartir la experiencia de lectura con el autor, en este caso de Humo. Bueno, lo primero, he leído muchas críticas y he leído muchas respuestas tuyas en entrevistas a las críticas, a una gran parte de las críticas que se han hecho, diciendo que esta novela es una novela o distópica o pesimista, ¿no? Y te he escuchado hablando con Óscar López, creo que se apellida López, con Óscar de Página 2, y le decías, pues ni lo uno ni lo otro. Cuéntame un poco, porque esto es interesante, ¿no? Cuéntame un poco por qué crees que hay una recepción, que quizá no sea la recepción de los lectores, que tú la controlas más, pero sí una recepción periodística que ha visto en esta novela, pues una novela de corte distópico, frente a lo que luego realmente defiende el texto, que el texto en ningún momento podríamos categorizarlo como distopía, por lo menos en cuanto a las características generales de este subgénero narrativo. ¿Por qué crees que se ha producido estas diferentes versiones? Bueno, pues vale, pues empezamos por ahí. Víctor, gracias por invitarme, y a todos y todas por estar aquí en esta tarde de sábado. Bueno, yo creo que hay una tendencia general a la que yo no me escapo tampoco, de cuando nos encontramos con algo, intentar meterlo en un cajón, ¿no? Etiquetarlo, definirlo, para poder enfrentarnos a ello. Entonces, en Humo hay una serie de elementos que existen en la literatura distópica. Bueno, pues una naturaleza un poco extraña, unos personajes solitarios, la impresión de que algo se ha destruido o algo grave está pasando en el mundo. Ahí tenemos esos penachos de humo, ¿no? Pero lo que pasa, yo no quiero hablar de novela distópica en el caso de Humo, primero porque si entras ya desde ese cajón, desde esa perspectiva, la vas a leer de una determinada forma. Y a mí me gustaría que quien la leyese entrase, bueno, pues con una cierta curiosidad, pero sin muchas opiniones ya preconcebidas. Y segundo, porque verdaderamente no creo que sea una distopía en un sentido clásico, porque en el fondo no sabemos qué está pasando. Somos nosotros, los lectores, quienes estamos proyectando nuestra experiencia y nuestra experiencia lectora para intentar explicar lo que sucede, ¿no? Pero el humo puede ser cualquier cosa en la novela, ¿no? No tiene por qué ser la destrucción de la civilización tal como la conocemos. Que la naturaleza se comporte de una manera un poco extraña, tampoco es nada distópico, porque ya está sucediendo. Quiero decir, el cambio climático, la desaparición de especies, la llegada de nuevas especies a lugares donde no existían, al contrario que en la novela, la desaparición de las abejas en muchas zonas, la aparición de avispas asiáticas en España, qué sé yo. Lo que pasa es que cuando lo ves concentrado en una novela, te parece que es más, pero en el fondo es un poco lo que decía Raymond Chandler sobre la novela negra. Decía, no es que yo me invente esas cosas así suceden a gente como esa, lo que pasa es que mi novela está mucho más concentrado. Bueno, pues en Humo están mucho más concentradas algunas cosas que ya están sucediendo. Entonces, por eso no quería enviarla por ese camino de la novela distópica. Y por otro lado, a pesar de todas las catástrofes personales que suceden allí, a mí no me parece una novela pesimista. A mí, en cierto sentido, me parece una novela optimista. Es decir, la de una persona que se enfrenta a unas circunstancias absolutamente hostiles y que descubre los recursos que hay en ella misma, la energía que hay en ella misma para enfrentarse a esa situación que de alguna forma sabemos que ella misma ha decidido,
ella se ha querido ir a ese bosque, a esa cabaña. Y el final, aunque es tristísimo, por lo menos a mí me lo parece, cómo reacciona ella a ese final también tiene un elemento constructivo, ¿no? Porque las 3 últimas palabras, recordáis, son salvaje, herida, libre, que es una de las cosas que buscaba la mujer en esa cabaña. Ser ella, ser independiente, ser autónoma, tomar sus propias decisiones, que nadie le imponga lo que debe hacer. Entonces, bueno, sí, es una novela triste a ratos, violenta a ratos, pero yo no diría que es una novela pesimista. A mí hay una sensación, y aquí hablo ya como lector, como un lector más de la novela, tengo una sensación donde he visto o he hecho 2 lecturas, una lectura con un poco más conceptual, podríamos decir, de corte más filosófico, donde quizá por lecturas que vas haciendo paralelas, ¿no? Que al final te van guiando en la lectura de una narrativa, pues vas leyendo un ensayo y eso te lleva a hacer una lectura diferente de lo que estás o a abordarlo de una manera diferente. Me ha parecido una novela donde abordas muy bien el concepto del materialismo llevado a una hipérbole completa y donde vemos a una persona enfrentada a las condiciones materiales y cómo las condiciones materiales condicionan completamente su vida. Condiciones materiales también podría entrar el entorno, etc. Y por otro lado, me parece que es una novela donde le das muchísima libertad al lector. Propones un lector activo, es decir, si eres un lector pasivo va a ser mucho más complicado que puedas llegar a adentrarte en la profundidad, en la complejidad de la trama narrativa. Y claro, son 2 cosas que si las uno, digo, es una novela realmente compleja, en el buen sentido de la palabra, y que está teniendo está teniendo muchos lectores. ¿Crees que a veces también estamos apostando por novelas demasiado simples y que la gente también pide un poco como digamos, de margen y de confianza en el lector para poder adentrarse en una lectura compleja? Es que hace poco hablábamos también con Marta Carnicero, que ha escrito Coníferas en Acantilado, que es una novela también, vamos a decir, difícil, ¿no? Y sin embargo también es una lectura que está causando y que está generando muchísimas críticas positivas. ¿Cómo te enfrentas tú ahora mismo a estas 2 posibilidades? O no sé si estás en contra de todo lo que he dicho y solamente he dicho No, bobadas, que no, también no. puede ser. En cuanto a lo de esa idea materialista de que la materia condiciona la conciencia, ¿no? Que lo que somos, nuestra conciencia, no depende de una serie de cuestiones interiores, de eso que podríamos llamar espíritu o alma, sino de las condiciones materiales en las que vives. Y ahí sí yo confieso una cierta atracción por esa idea materialista del ser humano. Y en este caso, claro, nos vemos con una mujer, con un niño que están en unas condiciones extremas y que lo que se plantean fundamentalmente es la supervivencia día a día. Es resistir un día más, es encontrar comida un día más, es a lo mejor cazar, es quizá defenderse, de tal manera que toda una serie de dilemas morales que podemos plantearnos en una sociedad más satisfecha o en unas condiciones de satisfacción de las necesidades básicas, en Humo prácticamente no se dan. Ella, la protagonista, prácticamente no se plantea dilemas morales, lo que no significa que no los tenga. Quiero decir, porque el hecho de acoger al niño, de aceptar, aunque lo rechace al principio, aunque quiera rechazarlo, el afecto del niño y la responsabilidad, asumir cierta responsabilidad sobre él, es en el fondo resolver un dilema moral también, ¿no? Es decir, que es un materialismo pero mitigado en cierto sentido. Y porque bueno, las emociones luego también se independizan de las condiciones que las crean. En cuanto a la complejidad, yo creo que es una novela fácil de leer si estás dispuesto a aceptar que hay cosas que no vas a saber. Hay lectores que esto no lo soportan, que no les expliquen, pero ¿de dónde viene esta mujer? ¿Cuál es el pasado del niño? ¿Tiene padres? ¿Qué son esos penachos de humo? Etcétera, etcétera. Hay lectores que yo sé que no les gusta que les dejen sin saber ciertas cosas que les parecen fundamentales, ¿no? Cuando escribí La invención del amor, que termina después de una relación como muy peculiar entre un tipo que se está inventando su vida y una mujer con la que se relaciona, y al final podría funcionar esa relación, pero yo lo corto antes de que sepamos qué va a pasar,
había lectores que me preguntaban, ¿pero qué pasa después? Y yo decía, nada, se termina la novela. Decía, no, no, pero tú sabes qué sucede después. No podían aceptar que no, que una novela se acaba y que es el lector, que es la lectora, quien empieza a pensar y en quien empieza a generar ecos eso que ha leído. Y a mí esa parte me parece muy importante, que los lectores sean capaces de recibir toda una serie de informaciones, de emociones, y las empiecen como a reelaborar ellos mismos, porque en el fondo es lo que es fundamental en la lectura, ¿no? Que aquello que leemos se amplifique en nosotros. Entonces, en ese sentido es compleja, en el que no da todas las claves, no da todas las explicaciones, y en ese sentido, aunque no me quejo, creo que la novela ha ido bien, se ha aceptado bien, se ha leído bastante, pero está claro que una novela de este tipo no suele ser una novela bestseller. Es decir, el bestseller suele funcionar con unos esquemas que permiten a los lectores situarse dentro de la novela, que les permiten también optar por un bando o por otro, por ponerse de un lado o por otro, siempre estar del lado de los buenos de alguna manera, porque incluso los malos, cuando estamos de su lado, es porque encontramos en ellos algo bueno, positivo, etc. No digo que todos los bestsellers sean así, se me ocurrirían ejemplos que lo contradirían, pero digamos que esa es la tendencia general. Es decir, esas serían las posibilidades más probables de la novela que yo he escrito, que es la de no ser nunca un bestseller. Aunque, bueno, pues va encontrando su público y como digo, ha ido razonablemente bien. En este sentido, sobre la lectura activa, yo cuando lo leía tenía ciertas reminiscencias, por ejemplo, de un relato que también marca un antes y un después, yo creo, en la narrativa contemporánea sobre el uso de la información para los lectores, que es La casa tomada, de Cortázar. Y hay algo de la casa tomada de manera muy abstracta, en el sentido de que nosotros estamos viendo un mal que va asediando, ¿no? Que va cercando a nuestros protagonistas, y es un mal que desconocemos. Y el propio Cortázar llegó a decir que cuando le preguntaban en una entrevista que qué es lo que qué es lo que tomaba la casa, él dijo que no lo sabía, que si no, no hubiera podido escribir el relato. ¿A ti te pasa o tú tienes más o menos una intuición de por dónde quieres llevar por dónde quieres llevar el texto? Bueno, tengo una En intuición, cuanto pero al, no me le hago refiero, mucho caso. tienes un... Sí, pero no tienes una estructura, ¿verdad? No, No tienes una estructura no. de fondo. No, hay escritores que hacen digamos, hacen un plano Sí, de lo que van a escribir, ¿no? Con los elementos que van a aparecer, los personajes, eso e es. incluso un final, que luego a lo mejor pueden cambiar o no, pero un final al que se van dirigiendo, mientras que yo suelo empezar con una frase, con una imagen, la imagen de una mujer en una cabaña rodeada de abejas. Ya está. Y empiezo a escribir. Entonces, bueno, pues pienso, la experiencia me dice que cuando algo me interesa literariamente, no siempre, pero vamos a decir, por poner una cifra, en el 90% de los casos voy a llegar a algún sitio. Yo no sé por qué me interesan las cosas, yo no sé por qué me interesa esa imagen, no tengo ni idea de por qué quiero desarrollarla, pero pienso, bueno, pues vamos a ello. Entonces empiezo a buscar la voz narrativa a veces, o creo ya una escena y veo si me convence o si no, pero empiezo trabajando desde casi la nada, ¿no? Desde esa pequeña intuición y escribo, sin más. Voy acumulando material, digamos, pero claro, una novela no es normalmente una acumulación de materiales. Llega un momento en que tienes que darle una estructura, tienes que encontrar el orden oculto, tienes que ver, probablemente ya con la novela muy avanzada en mi caso, hacia dónde se dirige y cuál podría ser ese final. Digamos que ese es el trabajo que hago normalmente, es ese, escribir toda una serie de escenas sin saber si me van a servir todas o no, y luego ponerme a ordenar y a partir de ese orden que descubro, añadir escenas, quitar otras, ya teniendo un poco en cuenta el conjunto que va a ser. En el caso de Humo no fue así, en el caso de Humo me puse a escribir, y no voy a decir de un tirón, porque obviamente pasaron días y semanas, pero en ningún momento me planteé cuál iba a ser la estructura, no me planteé pararme en algún momento para examinarlo, tenía la impresión de que la novela iba fluyendo,
de que las cosas iban encontrando su propio orden y de que iba por el buen camino, por lo menos dentro de mis limitaciones, pero que estaba haciendo aquello que me parecía que había que hacer con esa historia. Y así hasta el final, que tampoco sabía cómo iba a acabar. Y no tenía ni idea de lo que le iba a pasar al niño, no tenía ni idea de que iba a reaparecer ese personaje un poco siniestro y sin duda traumatizado. Y entonces está muy bien trabajar así porque tú vas descubriendo cosas, ¿no? Entonces hay como esas subidas de adrenalina cuando dices, joder, esto qué interesante, voy a seguir por aquí, fíjate lo que está pasando. Pero ¿y eso no te lleva a un proceso de reescritura constante? Porque claro, es lo que se suele llamar, ¿no?, la diferencia entre, no me gusta mucho la denominación, pero entre escritores brújula o escritores de brújula y escritores de mapa. Tú serías más bien un escritor de brújula, tienes una intuición y te mueves hacia ella, ¿no? Pero claro, eso me imagino que te lleva a un proceso de reescritura o no, o tú terminas y luego vuelves hacia atrás. No, en general sí, en general, como digo, en ese momento cuando te paras y ves todo el montón de cosas que Es cuando tienes empiezas. y que no todas funcionan y no todas pueden encajar, a lo mejor son capítulos que están muy bien por alguna cosa, porque son intensos, porque son interesantes, pero ves que no encajan con el conjunto. Entonces tienes que eliminar, tienes que añadir, como decía. En el caso más grave, digamos, con Las vidas ajenas, yo escribí toda la novela y me di cuenta de que no estaba satisfecho con ella. Bueno, sí, no estaba mal, pero había algo que se me escapaba. Entonces me di cuenta de que en la escritura no había sido capaz de ver que uno de los personajes, que era un secundario, muy secundario, en el fondo tenía las claves de todo lo que sucedía allí. Y eso me llevó a reescribir la novela y a llevarla a otro final para darle a ese personaje el papel que en el fondo debía tener. Y esto es muy pesado a veces, ¿no? Porque cuando has escrito ya tener que dar marcha atrás, eliminar una buena parte de lo que has escrito, pues no apetece nunca. Pero al mismo tiempo, como decía, me permite esa otra posibilidad del descubrimiento. Yo creo que el inconsciente de un artista trabaja, aunque no se dé cuenta. Hay decisiones que toma sin saber por qué las toma, pero que tienen una razón. Yo no creo tampoco, sin embargo, que uno pueda escribir una novela con el inconsciente. Bueno, acaba siendo un desbarajuste más o menos poético, pero para mí no es ese el trabajo del novelista. Entonces a mí me gusta dejar mucho tiempo a ese inconsciente o a lo que podemos llamar libre asociación, que una escena me sugiera otra, que una situación me empuje por un camino que yo ni siquiera me había imaginado, pero luego sí creo que tengo que detenerme y organizar aquello. Salvo, ya digo, Humo es un poco una excepción, porque, aunque por supuesto la he corregido después de terminarla, son correcciones de detalle. La historia estaba, la estructura era la misma que cuando terminé, y no he añadido escenas, creo que no quité ninguna tampoco, pero no es lo habitual. Y es probable que no me vuelva a suceder nunca. Pero porque Humo también, dentro de la narrativa, dentro de tu narrativa, es una excepción. A mí me parece que es una novela muy teatral. Un escenario muy contenido en cuanto al número de personajes, en cuanto a la caracterización de los propios personajes. Entonces, como que ya al delimitarlo tanto, ¿verdad? Tampoco hay muchas variables, aunque sigue habiéndolas, pero más o menos la línea, el camino es más sencillo de seguir, me imagino, ¿no? Sí, además es muy lineal, se Claro. da en un espacio de tiempo muy limitado, no hay flashbacks, no hay vueltas al pasado, porque lo evito completamente, no hay explicaciones de lo que sucede fuera de la cabaña, con lo cual tampoco hay otras historias, otras ramificaciones. No hay subtramas dentro de la historia. Claro. Lo único, claro, podría no haberse me ocurrido el segundo hombre que llega a la cabaña y entonces habría sido una novela distinta, ¿no? O se me habría ocurrido después y habría tenido que rehacer. Pero bueno, todas esas cosas me iban llegando según las escribía. Digo me iban llevando, pero me iban llegando, pero no me interpretéis mal, no creo que esto sea, que yo sea un medium de nada, ni las musas, ¿no? ni nada por el estilo, ¿no? Es trabajo. Pero, digamos, me van llegando en el sentido de que yo no sabía que iba a ir por ese camino. Tengo muchas preguntas más. Encima, estamos yendo hacia un tema que a mí personalmente me interesa mucho, que es de la escritura, pero también entiendo que hay gente que quiere hablar más
en concreto de la novela. Entonces, cualquier persona que quiera participar, estáis todos invitados. Podéis hacerlo de varias maneras. Yo creo que como hoy somos bastantes y no os veo a todos en la misma pantalla, hay una manera de hacerlo que es en las reacciones, lo tenéis abajo, podéis levantar la mano. Sería algo así, ¿no? Podéis poner la mano, un aplauso o lo que queráis. Así abajo, es verdad. Entonces así yo puedo saber quién está pidiendo turno y os puedo ir dando paso. ¿Hay alguien que se anime ya a entrar en la conversación? Pues lanzo una pregunta más, os dejo un poquito más de espacio para que os quitéis la vergüenza, por favor. Lanzo una pregunta más que me parece también muy interesante, que es en cuanto a la prosa. Me ha sorprendido mucho, hacía mucho que no leía algo en castellano con una, no sé si es verdad, a lo mejor es inconsciente, pero yo creo que sí que hay una gran consciencia del ritmo interno de la frase. Es una novela muy, muy, muy melódica, donde el ritmo, la puntuación, pero no solamente la puntuación, sino el propio acento, casi podríamos decir, del verso, ¿no? Va marcando los estados de clímax y prácticamente es como tener una banda sonora. Ha habido fragmentos que le leí a mi compañera en voz alta y es que era como cuando estás viendo una película que viene la imagen de tensión o la escena de tensión y entran las trompetas y la banda sonora se van creciendo, ¿no? ¿Lo has hecho adrede? ¿Has trabajado en eso? ¿Te sale de manera natural? Porque yo es una cosa que a mí me ha fascinado, cómo estaba lo bien escrita que está en ese sentido. Pues muchas gracias, me alegro que hayas notado ese ritmo, que para mí es muy importante, quizá en esta novela es más marcado, también porque no hay ningún tipo de interrupción, no hay otras voces que se mezclan con la voz principal, pero para mí una de las cosas más importantes que hay en una novela como escritor es encontrar la voz que narra, y cuando digo la voz no me refiero solo al tipo de palabras que utiliza, sino también efectivamente al ritmo de cómo habla, de cómo cuenta, de cómo se expresa, a eso que podríamos llamar incluso la respiración. Y en este caso, ya digo, Humo es un caso especial en muchos sentidos. En este caso me salió enseguida, en otros casos tengo que dar un montón de vueltas porque yo no quiero empezar una novela, aunque incluso me empiezan a aparecer escenas, situaciones, no quiero escribirlas, no quiero ponerme de verdad a escribir hasta que no encuentre esa voz. Por ejemplo, con La invención del amor que mencionaba antes, esa novela la empecé varias veces cambiando los tiempos verbales, presente, pasado, primera persona, tercera persona, para ver cómo era el narrador y luego también ensayando el ritmo. Entonces, en La invención del amor, aparte de las intervenciones de otros personajes, hay dos ritmos principales del narrador. Uno cuando piensa, que son frases lentas, largas, que se van entremezclando, y cuando habla, que suelen ser frases muy cortas, muy secas, muy irónicas. Entonces, ese juego de ritmos a mí me ayuda un montón a escribir. Y no sabría hacerlo de otra manera y ya te digo que puedo pasar un par de meses hasta que encuentro la voz. Y como digo, el ritmo es una parte muy importante de la voz. Ahora mismo llevo un tiempo dando vueltas a una novela, tengo el escenario, tengo ya una serie de imágenes, tengo incluso personajes que se me van ocurriendo, pero no tengo la voz. Entonces ahí está. No he escrito 8 o 10 páginas, pero no he seguido porque no la oigo todavía. No oigo ese ritmo de cómo me va a hablar el narrador. Entonces, hasta que no lo tenga, no puedo escribir de verdad. Y en Humo es verdad que es muy, muy claro, muy clara la presencia. Tiene mucha personalidad, sí. Ignacio, has levantado la mano, puedes activar el audio y encantados de escucharte. A ver si lo consigues, ahí está. Si quieres, mira, le voy a dar a solicitar para reactivar el audio. Sí. Ahora. No podía, no sé por qué, bueno, ya está, ¿no? Sí, sí, ya te escuchamos, sí. Bueno, buenas tardes a todos. No me conocéis el resto, porque como ya he dicho antes, soy nuevo aquí, pero encantado de conoceros y muchas gracias a José por estar aquí, por prestarnos su tiempo. Me está pareciendo una charla muy, muy interesante.
Yo tenía un comentario sobre la novela, la he leído hoy porque vi esto en Facebook, este encuentro, se me había olvidado que era hoy y lo he visto hoy a mediodía y me he leído la novela deprisa, y me ha encantado, la verdad es que me ha gustado mucho, no es el primer libro que leo suyo, he leído varios ya y la verdad es que me encantan, me han encantado todos los que he leído hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, yo solamente tengo un comentario que me ha llamado la atención. A mí me gustan las novelas, bueno, con personajes complejos, es decir, que no son lineales, que no son muy buenos o muy malos. O sea, las novelas, yo creo que todas las novelas buenas tienen personajes así, ¿no? Al contrario de los bestsellers o las novelas es un poco más facilonas, ¿no? Y recuerdo la escena en la que ven un cordero a lo lejos. Y entonces el niño, la mujer ve que el niño le da pena que lo vayan a matar y ella decide perdonarle y no matarlo, ¿no? Me parece un poco contradictorio con la mujer tan valiente, tan superviviente, que está dispuesta a todo con tal de sobrevivir y a hacer lo que sea. Incluso poco antes hay una familia con niños a la que ha no echado, les ha ayudado un poco, pero no hubiese podido a lo mejor, y en cambio es capaz de perdonar la vida a un cordero porque le da pena al niño, ¿no? Es un poco como recuerdos de la vida anterior cuando había esos sentimientos y se podían permitir esas cosas, ¿no? Me parece que es prueba de que es un personaje complejo que no, bueno, no sé, que no es, a lo mejor no sé explicarle bien Sí. pero quiero decir que es un gran hallazgo una escena como esa, en mi opinión, ¿no? Y lo fácil sería decir, no, pues es débil, es contradictorio, no debería haber hecho eso, debería haber matado, ¿no? Yo creo que las personas son así, que son complejas y actúan a veces de formas que luego cuando lo hubiese pensado a lo mejor hubiera dicho, tenía que haberlo matado y a lo mejor voy a vivir unos días más gracias a esto, ¿no? Bueno, no sé. Sí, que te has explicado muy bien, Ignacio, yo creo, Sí. a la hora de escribir el personaje, José. Gracias por el comentario. Sí, cuando yo dirijo un taller de escritura, a la hora en la parte de la creación del personaje, suelo utilizar el concepto de coro. Y una persona no es un individuo unívoco, una persona es un coro. Es decir, tiene una serie de voces distintas que lo empujan en una o en otra dirección. Y bueno, normalmente solemos dar más voz a una parte del coro, pero eso no significa que no esté la otra. Y efectivamente, las novelas que yo diría que no son muy buenas, los personajes se comportan de una sola manera, ¿no? El vaquero que quiere vengar la muerte de su amigo, pues solo quiere eso, al parecer, durante toda la película, ¿no? Y únicamente tiene que vencer los obstáculos exteriores. Y yo creo que la gente no funciona así y que los personajes, que no son gente, pero tienen también su propia lógica, requieren tener también varias voces dentro de sí mismos. No hace falta que las oigamos siempre, pero están ahí. Y eso los vuelve más complejos y más interesantes. En la escena famosa bueno, es un ternero blanco, me parece recordar. Claro, ella sabe que tiene que matar a ese ternero. Además, ella está allí, en esa cabaña, y una cosa que yo creo que nos queda clara, es que ella quiere ser autónoma, quiere ser independiente, y por eso de alguna manera se niega a sentir afecto por el niño, a sentir afecto por ese hombre que llega a dejarle quedarse, aunque le traiga provisiones, porque quiere poder tomar sus propias decisiones. Y el afecto nos ata, nos empuja, nos obliga a hacer cosas que a lo mejor no querríamos hacer. Pero una cosa es lo que tú decidas y otra lo que sucede. Una cosa es tus emociones, no las controlas absolutamente. Y aunque ella no quiera, siente afecto por ese niño. Entonces, aunque le da una rabia enorme y lo estamparía contra la pared y haría todas esas barbaridades que ella dice en la escena, al final el afecto puede, a la conveniencia, a la lógica, a aplicar todo eso que lleva aplicando un tiempo, ese dar a la supervivencia la primacía sobre todo lo demás. Entonces, bueno, pues es una escena que efectivamente muestra esa complejidad y la vuelve más humana, no es una mujer más compleja y por eso más interesante de lo que sería si hubiese dicho al niño, mira, deja de llorar, me cargo al ternero y ya está, ¿no? Pero bueno, me alegra que hayas apreciado la escena. Buenas tardes.
Muchas gracias, Ignacio. Por aquí también han solicitado turno de palabra. Sí. Cuando quieras. Es que no tenemos el nombre, tenemos el Galaxy. Te llamas Galaxy Tab en el... Sí. No sé si nos estás escuchando. Ahí, sí. Dale para reactivar el audio. Ahí. No sé si soy yo. Sí, sí, Eres sí. tú. Ah, vale, es que no sé si soy yo. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, primero dar las gracias por estar ahí al escritor y decirle que me ha gustado muchísimo el libro. Y Gracias. hay una cosa que no sé si he recibido yo individualmente como lector o es algo que él ha pretendido o simplemente que ha salido así. Y es como que hay una novela por debajo de la que está escrita que está cimentada justamente en los vacíos. He visto que hay un montón de silencios, de vacíos en la novela, o sea, es como que hay el texto que estás leyendo y todo lo que no está escrito, que es mucho. Y eso me ha gustado mucho porque te hace, por lo menos a mí, me ha hecho pensar, construir, navegar. Entonces en eso me ha recordado, junto con lo que hablábamos antes del ritmo, en un poema. O sea, es una novela, pero no sé por qué me ha conectado un poco con la poesía en algún punto. Bueno, en bastantes puntos. Y luego quería preguntar otra cosa, esto es una curiosidad, pero termina la novela con esas 3 palabras de las que hemos hablado. Y yo he pensado, me he preguntado, ¿era necesario para que terminara de esa forma que muriera el niño? Es que eso me ha hecho mucho pensar, o sea, me ha hecho muchísimo pensar, porque eso da para otro libro en sí mismo. O sea, creo que si no hubiera muerto el niño, esas 3 palabras igual no hubieran adquirido el significado, por lo menos que en mí han tenido. Bueno, y eso es todo. Pues Bueno, había... este último comentario me parece que es muy bueno. José, cuando quieres. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre la primera parte no tengo mucho que decir porque ya lo has dicho tú muy bien y sobre todo me alegra que lo hayas entendido así, que lo hayas disfrutado así. Una buena parte de la novela son los silencios. Bueno, primero porque yo concibo así la literatura, creo que el silencio tiene una gran fuerza. No recuerdo quién decía, y además da igual, que la información que nos dan en una obra de arte deja de tener fuerza en el momento en el que la recibimos. Bueno, una vez que nos cuentan algo, pasó esto, bien, pues lo asumimos y ya está. Cuando no se nos cuenta todo, seguimos activos, ¿no? Digamos, tensos, queremos saber más, todos siempre queremos saber más, queremos entender, ¿no? Es parte de nuestra supervivencia. Entonces, todos esos silencios me ayudan literariamente a crear tensión en la novela. Pero no es solo un truco literario, es que pienso que no solo que la realidad es así, es que nuestra experiencia en general con todo, también con el arte, es así. En nuestras relaciones más íntimas hay cosas que no sabemos, hay un montón de cosas que no entendemos y eso vuelve todo también mucho más interesante y mucho más atractivo. Entonces, bueno, pues esos silencios son parte de la novela, la vuelven también más poética y que no es que yo me lo hubiese propuesto así, pero fue saliendo así. Y además tiene que ver con una idea que oí una vez o que leí una vez un escritor, Ricardo Piglia. Él se refería en realidad al cuento y decía algo que es con lo que tú has empezado a hablar prácticamente. Todo cuento es la narración de una historia secreta, es decir, de una historia que discurre por debajo de aquello que nos están contando. Y yo creo que en realidad Piglia no estaba hablando del cuento, o sin darse cuenta probablemente, sino que estaba hablando de toda la literatura. La literatura siempre es la historia de una narración secreta, de algo que sucede y que no nos cuentan. Incluso en escenas en las que nos están contando lo que sucede, nosotros, lectores activos, estamos creando un contexto, estamos ya dando una explicación a por qué los personajes actúan como actúan. En algunos libros nos lo explican, y nos lo explican a veces con demasiado detalle,
Y claro, yo siempre recuerdo esa famosa escena en Busca del Arca Perdida con Spielberg, con Harrison Ford, cuando en una escena determinada dice odio a los nazis. Bueno, era ya bastante obvio, ¿no? No hacía falta que nos lo explicases, sobre todo porque te vas a cargar a 40, ¿no? No hacía falta. Bueno, pues a menudo no hace falta esa explicación y es mucho más interesante ver cómo se desarrollan las cosas. En cuanto al final, es muy interesante lo que dices. Claro, no es que yo haya matado al niño para llegar a esas 3 palabras, porque yo no sabía que iba a haber esas 3 palabras. Y de hecho yo no quería matar al niño. Digamos, la persona con sentimientos que soy, de alguna manera rechazaba hacer eso. No sé, pues porque al final yo también había cogido afecto al niño. Al final uno coge afecto a ciertos personajes, a unos más que a otros. Pero de alguna manera me pareció lógico. Bueno, pues dentro de esa lucha por la supervivencia, si te pones en una situación tan extrema, salir de ahí sin pagar ningún precio y que todo vaya bien, etcétera, no me acaba de convencer como forma, ¿no? Entonces, bueno, pues el niño tuvo que pagar el precio y me dolió muchísimo. Todavía cuando lo releo por algún motivo me hace encogerme, pero era así. Y entonces lo que sucede es que luego tengo que sacar la reacción lógica de la mujer ante eso. ¿Y cuál es la reacción lógica? El dolor, herida, la rabia, salvaje. Pero al mismo tiempo también sucede algo que ella quería todo el tiempo, que es ser libre, ser autónoma, ser independiente, tomar sus decisiones, tomar las riendas de su propia vida. Entonces hay esa contradicción o esa especie de 3 palabras que chocan entre sí, que yo no había pensado y que de hecho están ahí puestas muy al final cuando estoy terminando y llego, la pongo a marchar por ahí entre los árboles con rabia y se me ocurren esas 3 palabras. Y además tengo que confesarte una cosa, yo no me había dado cuenta de lo que significaban. Fue una escritora, Pilar Adón, quien me dijo, oye, qué maravilla poner la palabra libre también al final, porque expresa toda una parte del personaje. Y yo dije, anda, pues es verdad. De No lo todas había formas, pensado, lo había pensado ese artista que decía yo, que está siempre por ahí debajo y que sabe ciertas cosas que no sabe uno cuando está escribiendo. de todas formas, a mí me gustaría, porque yo creo que quizás inconscientemente a lo mejor no lo sabías, pero era una idea que estaba desarrollada desde el principio, Sí. porque ya al principio del libro a mí me llamó muchísimo la atención cuando no me sé la frase exacta porque no me quedo nunca con las cosas, pero sí me quedo con lo que me hacen sentir. Entonces era algo como necesito quitarme toda la responsabilidad de que alguien dependa de mí. Sí. Y es justo lo que pasa al final, o sea, quizá era una cosa que estaba desde el principio. A mí sí me pareció que era coherente y sí me pareció que era lo que tenía que pasar justamente y era como unir esa frase, ese hecho y ese final. Ajá. Entonces sí que me pareció Sí. que para llegar a ese final ya habías dado una pincelada en el principio, el hecho tenía que suceder y el final me pareció espléndido porque, claro, era una consecuencia lógica de todo el proceso. Muchas gracias. Sí, sí, lo Gracias que a ti, sucede por es eso, supuesto. que uno no se da cuenta de esa lógica hasta Sí, tiempo después, pero sí. está ahí, claro, y por eso se queda, por eso no lo tacho y me voy a otra cosa, porque aunque no sepa por qué, tengo la impresión de que es coherente, de que encaja, de que está bien. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario, un debate muy, muy bonito, encima muy, muy interesante. Lo bueno de este club es que hemos leído todos la novela. Espero que la gente que no haya entrado de fuera, pero bueno, aún así, es decir, el final no es un final sorpresivo, no es que sea una traca final, es un final que duele. Entonces, no creo que aquí el spoiler o el destripe sea importante. Os seguimos recomendando que leáis la novela. Había pedido, creo, turno de palabra la persona que está con el nombre de Juan Gabriel Mascaraque. Sí, es que no tengo tu Yo veo nombre. aquí a Diego. Sí, Diego también había pedido turno de palabra, pero creo que había levantado Y el antes otro ella. no lo veo. Sí, Pero... a ver, te lo
Claro, yo ¿Ahora? tampoco veo toda la pantalla. Claro. Pues no te escuchamos. Estás hablando, pero no te escuchamos y tienes activado el audio. Voy a dar turno de palabra a Diego. Échale un vistazo para ver si lo consigues solucionar. Diego, cuando quieras. Espera, está silenciado. Ahora. ¿Me oís ahora? Sí, perfecto. Vale, es que me pedía reiniciar. Buenas noches. Encantado de tu presencia. Tengo poco que añadir a lo que se está diciendo, es todo muy interesante, y simplemente un par de detalles. He creído entender que nos empoderas a los lectores para que hagamos nuestra interpretación, que no es habitual o no es necesariamente habitual. Así me siento más tranquilo, porque realmente yo he hecho una lectura que se parece bastante poco a la del común de mis compañeros. Yo me he ido a una interpretación muy conceptual de lucha por la supervivencia, en la línea de lo que podrían ser los relatos de Jack London de la Quimera del Oro. Sí. Y me llamó mucho la atención en una entrevista que te hicieron, que mencionaban un libro de una autora alemana que se llama Marlene Haushofer, La puerta secreta, que me he tomado la molestia de empezar a leer. Y creo contigo que puede ser un lejano precedente de la protagonista, pero que no tiene nada que ver con tu novela. No sé muy bien por qué se les ocurrió plantearlo. Sí, O planteártelo. era otra novela que era El La muro, pared, o eso, la pared. o El muro, no sé cómo lo tradujeron en español. Entonces puede ser, creo... porque la puerta secreta, desde luego, no. No, era de Marlene Haushofer, pero era, no sé, ya digo, si era El muro Creo o La que pared. es El muro, sí. El Que muro, es el muro. la protagonista que está como que de repente aparece un muro invisible y no puede Y atravesar. no puede salir, sí. Sí, eso. Quiero decir, hay un parecido en las circunstancias, que yo me había olvidado de esa novela, pero cuando me empezaron a preguntar por precedentes o parecidos, de pronto me acordé, porque la había leído cuando yo vivía en Alemania hace 30 años, y bueno, cuando se publicó más o menos. Y sí, las circunstancias son las mismas, lo que pasa es que yo creo, o sea, circunstancias son parecidas, pero que la novela es muy distinta. Es que no tiene nada que La ver. mujer está obligada a estar allí, se lo imponen, mientras que mi protagonista lo hace por su libre decisión, etcétera. Bueno, y el ambiente y la manera de narrar creo que son muy diferentes, pero bueno, hay un recuerdo a esa novela. Pero sí, es El muro. En cualquier caso, y no sé si te lo han planteado, que esa es casi la pregunta, a mí me ha recordado mucho esa lucha por la supervivencia a una novela relativamente reciente de Kazuo Ishiguro que se llama El gigante enterrado. La he leído. No sé si la conoces. A mí esa lucha por la supervivencia, esa tensión, ese día a día, que las cosas van a peor pero que seguimos, que tenemos no yo lo llamaría optimismo, pero sí una fuerza tremenda para seguir viviendo, sí me lo ha recordado mucho. Fíjate, porque es una novela en cierto sentido muy distinta. Yo no había pensado en la posible relación, muy distinta en cuanto a que es una construcción casi de un mundo mágico, con un montón de personajes que se van cruzando. La atmósfera es distinta, pero tiene esa parte, claro, de la supervivencia, de la propia energía, de sacar los recursos de sí mismos. Sí, es verdad. Vale, Es un pero gran vamos... autor, por cierto, seguro. Sí, le hemos leído en el club, hemos leído Clara y el Sol hace nada, hace muy poquito. Mira, esa no la he leído del todavía. Sí, creo que es la última que ha publicado. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Diego. Creo que ahora ¿tienes audio ya? ¿Ya te escuchamos? No, te seguimos sin escuchar. Bueno, intentamos a ver si lo consigues solucionar, no te preocupes. ¿Alguien tiene algún comentario más, alguna pregunta más? Creo que nos da tiempo a dos más. Mientras tanto. Vale, mientras intenta arreglar el problema del audio, yo sí que me gustaría preguntarte o plantearte una cuestión, porque, y aquí, por ejemplo, creo que no vas a estar nada de acuerdo conmigo, pero bueno, yo te lo comento. La lectura de Humo la programé en un trimestre temático de lo que se está mal llamando literatura neorrural. Literatura neorrural que entra con fuerza yo creo que con Intemperie de Carrasco, que llega, me parece a mí, a un punto muy fuerte narrativo con Un amor de Sara Mesa, pero bueno, que es una constante de novelas que de alguna manera están replanteando, no tanto la vida rural, sino lo que podríamos denominar
el beatus igi, ¿no? Ese tópico literario de que todo lo que ocurre en la naturaleza o lejos de la urbe es más hermoso, es más bonito, es más plácido, es más tranquilo, y se está produciendo, hay una cantidad de narrativa ahora muy interesante y muy absorbente que está yendo hacia todo lo contrario, hacia una deconstrucción de ese mundo que a veces se caracteriza como un mundo rural, a veces como un mundo salvaje, o como puede ser el caso de Humo, ¿no? ¿Tú enmarcarías, hablando desde el principio ya de la charla, has dicho que claro, siempre tendemos a categorizar y ese es un problema, ¿no? Pero ¿entraría tu novela dentro de esa pulsión narrativa como escritor de replantearte una vida ajena a lo urbano? Claro, yo creo, hombre, tiene esa coincidencia de replanteamiento un poco desmitificador de lo que no es lo urbano. Lo que pasa es que lo rural, en el fondo, no es la naturaleza. Ya, Lo es que rural, ese es el problema. Lo rural claro, es otro, es aquello es la que aldea, está, sí. claro, es la aldea y son las huertas y es aquello que trabajan las personas fuera de la ciudad, ¿no? En mi caso, yo no lo englobaría en lo rural, no solo porque no haya ninguna aldea, es que no hay sociedad. Es que no hay un intercambio como puede haber en el libro de Sara Mesa, en Un amor, donde esos otros que viven ahí son parte de un entramado fijo, de una manera de vivir con la que ella puede tener una relación u Claro. otra. Pienso también en... Sí, ha habido más novelas últimamente que tienen que ver con ese irse de la ciudad a un entorno, pero que no es natural en realidad y que además lo que hace es confrontarte con una sociedad distinta, ¿no? Y en el caso de Humo es natural a su manera, aunque la naturaleza se comporte de forma extraña, y no hay sociedad, no hay instituciones, no hay costumbres. Ella misma se puede inventar su nombre, se puede inventar su propia vida, con lo cual creo que faltan algunas de las cosas principales que hay en eso que podemos llamar la novela neorrural. Claro, es que eso lo entiendo, pero sí que es verdad que yo lo que he notado, y esto es como lector de, pues que claro, al final no puedes absorber todo lo que te llega, ¿no? Pero sí que he notado que en la década de los 90-2000 había un predominio escénico, narrativo de la urbe, de la ciudad, y que de 2010 para acá como que ha ido perdiendo esa presencia, ¿no? Ya sea para replantear todo este fenómeno de la España vaciada, que es importante, ya sea para ir hacia una novela distópica, ya sea para ir hacia una novela alegórica. Estaba pensando también en El niño que robó el caballo de Atila, de Repila, Sí. que por cierto también vi en su momento ¿sabes? Algún vaso comunicante con Humo, ¿no? Por ese encierro. Entonces, Sí. me parece que sí que hay algo como una fusión, ¿no? Que no entiendo también muy bien de dónde viene. Y esto me lleva a la otra pregunta. Sí, Que perdón, sería, antes de que sigas, sí, una cosa sí. con lo de Iván Repila. Cuando me empezaron a preguntar con qué novelas pensaba que dialogaba la mía, y me preguntaban por La carretera de McCarthy y con otros, yo decía que dialogaba más con El niño que robó el caballo de Atila, no solo por la situación de encierro, sino también por la falta de explicaciones. Sí. Porque en El niño que robó el caballo de Atila también hay un montón de silencios. Y es una verdad que supervivencia de él lo día a cierra al día. final, ¿no? Sí, al final Ese discurso cuando va el hermano, que yo lo hay vi una con él un día y le explicación, dije, yo pero seguro en que te toda la cambió. construcción de la novela por lo menos no está ahí. No está, no La está. diferencia, o lo que a mí me interesaba era, ¿puedes construir una situación de encierro al aire libre, en medio de la naturaleza? ¿Puedes crear también esa burbuja cerrada? Entonces, para eso, según iba escribiendo, me di cuenta de que tenía que renunciar a todo tipo de explicación, que el encierro tenía que darse porque quien lee siente las mismas o parecidas sensaciones quienes están allí. Y si empiezas a explicar causas, orígenes, lo que sucede fuera, etcétera, rompes la burbuja, rompes el encierro. Pero sí me parecía que era una novela con la que dialogaba, son novelas distintas, claramente, pero al mismo tiempo hay algo común. Pues yo creo que alguien que se anime, última pregunta. No sé si quedan bastantes temas pendientes. Por ejemplo, acaba de hablar ahora del tema de la identidad. El por qué no tienen identidad es otra. Bueno, ¿por qué no tienen una identidad social? ¿No? Que sería el nombre,
la ocupación, ¿no? Como cuando te presentas a alguien, pues soy tal, me dedico a esto, ¿no? Todo eso esta novela no lo tiene. Es una novela donde la identidad se construye a partir de emociones, de percepciones del entorno, etc. Eso es. Hay más cosas, no sé si alguien se quiere animar y si no, damos por cerrada esta fantástica conversación con José. Sí, Bueno, Bárbara, pues, venga, última pregunta. ánimo. A ver, que te solicito para que reactives el audio. Mira a ver si ahora. Sí, ahora. Sí. Hola a todos y hola José y muchas Hola, gracias Bárbara. por esta novela. Me ha encantado, me ha gustado mucho y yo también la veo optimista, Gracias. estoy completamente de acuerdo en eso. Y bueno, lo único que quería añadir, lo que a mí me gustó mucho, era el cariño que aunque lo rechazaba, sí que era capaz de darlo al niño cuando dormían, que dormían abrazados. Y eso a mí me parece unas escenas muy importantes en la novela, que Sí. hablando tanto de la mujer como del niño, del cariño que hay ahí y lo difícil que es luego el de romperlo y aceptar la muerte del niño. A mí esta escena de cuando duermen y eso me ha gustado muchísimo y en todo este contorno y contexto. Gracias. Eso es lo único que quería Sí. añadir. Para mí, la verdad es que ha sido muy bonito como escritor ir construyendo esa relación, desde ese rechazo a todo lo que hay también y en qué momento se manifiesta cuando están en la cama o cuando ella lo observa jugar o en la escena del ternero, etcétera. La verdad es que me gustó mucho ir construyendo esas escenas. Me alegra que te hayan gustado. Pues yo creo que cerramos aquí esta conversación. Personalmente la he disfrutado muchísimo. Te agradecemos todos muchísimo que hayas estado con nosotros. José Ovejero, ha sido un placer. Muchas gracias por tu novela y muchas gracias por el encuentro. Pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a quienes habéis estado aquí. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Sois un club de lectura muy bueno, realmente. O sea, me gustan mucho vuestras intervenciones. Eso se lo digo a la gente. Cuando tengo que vender en los encuentros, digo, es que realmente... Pero es verdad, es verdad. Que trabajamos la novela y la leemos bien, la disfrutamos. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Os recuerdo, esto es parte del Club de Lectura Virtual Brújula Literaria de la Comunidad de Madrid. La inscripción es gratuita y estáis todos invitados a uniros a nosotros. Ha sido un placer, muchas gracias. Adiós, hasta pronto. Gracias. Chao, chao.